Bueno, en esta charla con Agustín Echevarne, que es uno de los mejores economistas que tiene la Argentina, el presidente de la Fundación Libertad y Progreso, y además asesor presidencial del actual presidente Milei, una serie de cuestiones que se fueron desgranando, y una cuestión que está vinculada con el editorial que hicimos hace un rato. ¿Cuál es el juego de equilibrio de una república? ¿Quién gobierna hoy? ¿Gobierna el Congreso de la Nación o gobierna el Ejecutivo? ¿Cómo el Ejecutivo no tuvo la previsión de tomar en algunos casos, las decisiones más acertadas, cerciorándose de la precisión con la que debían haberlas tomado? Por ejemplo, el caso de la discapacidad, ¿no? Hicieron una auditoría posterior y no previa. Según Agustín Echevarne, no, la hicieron anteriormente, durante y siguen haciendo auditorías. Y sugirió además que para acelerar ese proceso y para darle fe, puedan hacerla las propias provincias, ¿no? Refrendado eso por los gobernadores de provincia para darle credibilidad y un compromiso de autenticidad de quienes son realmente discapacitados, eleven a nación y hagan restituir rápidamente para las personas que lo necesitan. Bueno, por una gran cuestión de cosas que analizamos también de esto que va a ocurrir el día domingo con la provincia de Buenos Aires como primer distrito electoral de la nación. Ahí me surgen un montón de cosas para comprender cómo está funcionando hoy, qué es lo que planteo en el editorial. Se rompió el equilibrio republicano, ahora maneja todo el Congreso. Los liderazgos del presidente se ven debilitados, ¿no? Es decir, lo peor que le puede ocurrir a un país es tener un presidente débil. Eso tendrá que ver con los liderazgos líquidos. ¿Tendrá que ver con los liderazgos líquidos? ¿Qué es un liderazgo líquido? Iván Rodríguez, buen día. Jorge Calvo te saluda. Hola Jorge, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, no sé si escuchaste la introducción al tema. Sí, estuve escuchando la introducción al tema. Bueno, sería muy interesante que nos cuentes. Ayer, Iván, eso se lo digo a la gente, ¿no? Escribí un artículo que lo leí en el diario local y me pareció muy interesante lo que dice, así que por esa razón quisimos profundizar un poco el tema y que nos ayude a comprender cómo él ve y qué se entiende por un liderazgo líquido, por qué los procesos políticos en la Argentina desembocan generalmente en ese tipo de situaciones. Coméntanos, Iván, por favor, todo ese tipo de cuestiones que me parece interesante conocer. Bueno, lo que dispara un poco ese artículo del cual haces mención es justamente analizando, y venimos analizando, y yo creo que lo conversamos vos y yo, el tema del desarrollo de la democracia no solo en nuestro país, en Uh-huh. nuestra provincia, en toda Latinoamérica. Y que en realidad cuando las personas se quejan, digamos, del sistema democrático por las consecuencias que está viviendo, hay que sincerar y decir que en realidad analizar si tenemos o no una democracia, y ahí arrancó todo, o sea, mostrar que tenemos una democracia que no es completa. En ese sentido, parte de esa deficiencia democrática que tenemos los países latinoamericanos, Argentina y Salta, está en el rol de los partidos políticos. Y el rol de los partidos políticos ha venido desdibujándose, ha venido licuándose, como escribimos en el artículo, Sí. porque han cedido ser el resguardo de la ideología, de las políticas de Estado que deben ser preservadas, aunque cambien sus dirigentes, para dar paso a liderazgos muy efímeros y liderazgos que surgen rápidamente en un tiempo, en los tiempos acelerados que vivimos, y se apagan. Entonces se ven debilitados. Eso hace que pierdan convocatoria, y hoy en día la gran parte del electorado, si uno hace un sondeo, y eso deben coincidir la mayoría de
empresas que hacen sondeo, es Sí. que el gran grueso ya no se declara Ujú, simpatizante y mucho menos afiliado a tal u otro partido, sino se declara independiente. ujú, Y cuando se declara independiente dice, yo sigo al líder de turno, al que me parece en este momento la mejor opción, al que me seduce ujú, directamente en esos términos. ujú, Entonces, las ideologías se rompen. Recordemos que nosotros en Argentina vivimos un peronismo que fue formado por el líder, ese líder Juan Domingo Perón, que selló, digamos, ese liderazgo porque adoctrinó mucho a la sociedad. Recordad que en esos tiempos, e incluso en las escuelas, eran de lecturas obligatorias, temas relacionados a lo que es el peronismo. Bueno, pero desapareció el líder, eso se fue enfriando. Entonces, ujú, como claro, si hacemos un paralelismo entre una masa caliente, mientras más grande la masa, más tarda en enfriarse. Bueno, era un partido muy grande el peronismo, que desapareció el líder, se fue enfriando, ujú. y demora mucho tiempo. Y hoy día eso es lo que estamos viendo, es un partido que ya es pequeño, muy poco se identifican del PJ peronismo, ha cedido para lo que hoy día se llama el peronismo kirchnerista, que conserva un 20-25% a nivel promedio, a nivel nacional, con Ujú. un techo, que ese es su techo, y que viene desapareciendo. Por eso aparece partidos como la Libertad Avanza, que son, que yo no les llamo partido, lo hablamos Jorge, le llamo, más bien le puse sello, Ujú, porque no guarda una ideología, ujú. sino más bien representan a un líder, en este caso está en la figura de Milei. Bueno, pero Hace el ¿por qué se ejercicio. convirtió en un sello? Se Después se convirtió en, convierte se convirtió en un por, sello porque tiene una profundidad ideológica, por eso se convirtió en un sello. se convierte en un sello porque tiene una representatividad en cabeza de una persona. Claro, bueno. Entonces, cuando le preguntas a cualquiera, hace el ejercicio y decirle la libertad avanza Ujú, y pregunta qué le viene a la mente. Y vas a ver que te hablan, que lo que le viene a la mente es la figura del presidente Milei. O sea, van a hablar de su persona, en la mente aparece la figura de Milei. O sea, que no aparece una ideología, ujú. aparece eso. Entonces, es lo Pero mismo que también es lo pasó, que le ocurrió al peronismo desde su nacimiento. por Es decir, supuesto, Perón era también un sello, a- pero tenía su así fue. profundidad ideológica. O sea, Claro, Perón decía voten al oso Arturo y la gente lo votaba al oso Arturo. ¿te pasó también ¿No? eso? Claro, Claro que sí, claro fíjate que vos sí. cuando Isabel Martínez de Perón era vicepresidenta de la Nación, Perón podría haber puesto a cualquiera y no tenía ningún tipo de problema. No, la gente votaba igual. ¿Por qué? Porque era Perón, era el sello. Es lo que está pasando hoy con Milei, ¿no? Es decir, en las, ¿qué te puedo decir? Tal vez en las antípodas ideológicas, pero sin embargo con los mismos resultados, ¿no? Exactamente, sí. En definitiva, pareciera que así funciona el nacimiento incluso de los partidos. Lo Ujú, que ocurre es que hay ciertos partidos, debería ser, que pueden nacer de esa manera, está bien, pero luego tienen que convertirse en espacios donde se salvaguarda una ideología. ujú, Y cuando ya hay una ideología, ya tiene que trascender al su creador o al grupo creador. Entonces la ideología tiene que guardar lo que se llama una política. Y si es una verdadera política, debería ser una política de Estado que trasciende, ujú, porque marca un rumbo que son justamente los rumbos que ese partido elige y lucha para que siga un país. Entonces, cuando eso se requebraja, se rompe, ya no se lucha por una ideología, sino se lucha por quizás intereses personales, y es lo que viene pasando, o sea, realmente los partidos vienen sufriendo, y no es un fenómeno nuestro, es un fenómeno a nivel, digamos, mínimamente continental ujú. de Latinoamérica. ¿Qué viene ocurriendo? Viene ocurriendo que el, eh, los partidos van cediendo espacio al, al manejo que hacen los líderes, y nosotros lo vemos muy bien, y lo tenemos como ejemplo en lo que pasó con el kirchnerismo. O sea, pensar en cómo manejó el kirchnerismo todos estos últimos años en que estuvo en el poder, nos Sí. da claridad que de qué estamos hablando. Ujú, Entonces, ahí, hay una mezcla de intereses personales, ujú, prevalece hoy en día, si preguntas cuál es
el significante o qué representa el kirchnerismo, la mayoría de los, si haces una encuesta, te van a decir en pocas palabras corrupción. Exactamente, eso es clarísimo. La asociación inmediata, sin que haya en el medio una reflexión o un instante de pensamiento, es corrupción, kirchnerismo, kirchnerismo, corrupción. Listo, se terminó ahí, ¿no? Claro, y eso es lo que pasó. Y eso rompe y degrada un partido. Y eso le está pasando. Entonces hoy en día los votantes no creen en los partidos. Los partidos directamente se están convirtiendo en los espacios que simplemente por razones electorales cumplen la se formalidad juntan legal, para presentar. Claro. Exactamente. Y funcionan como una especie de clúster. Es decir, este es el sector tal contra este otro sector, contra este otro. Por ejemplo, en Salta, vamos por la Nación. La Nación busca una elección basada en dos grandes sectores. El sector es la Libertad Avanza, o sea, Milei, y el otro sector representa lo que llaman el kirchnerismo, que sería en cabeza de Cristina, en definitiva. Son los significantes. Entonces, esa es la polarización que ambos buscan. Porque a Milei le conviene que el electorado piense, si no soy yo, es volver a lo de Cristina, que es corrupción, alta corrupción, eso no quiero. Entonces, aunque no me guste, te voto. Esa es la polarización que busca Milei. Y el kirchnerismo no le queda otra que, vieron que ellos no eran lo que dijeron, vuelvan a nosotros, no le queda otra. Entonces, esa es la polarización, y en una elección legislativa, esta lucha conviene porque el que gane pondrá una cantidad de senadores, y en el caso de Salta, el que gane pone 2 senadores, y el que pierde la primera minoría pone 1, pero ambos van. El que sale tercero no pone ninguno. Entonces esa es la polarización. Ahora, en Salta la cosa funciona distinta. ¿Por qué? Porque en Salta tenemos 3 grupos, o sea, 3 clústeres, vamos a hablar en ese sentido. A ver. Uno es el de Milei. Sí. El segundo es el de que se presenta aquí, hay kirchnerismo, vamos a decir, hay kirchnerismo. Sí. Y el tercero, al gobierno provincial. Esos son los 3 grandes grupos que tienen posibilidades de poner el primer y segundo senador. Entonces, en esos grupos, la polarización en Salta, para eso se tiene que dar no entre Milei o kirchnerismo, sino un punto intermedio, que es lo que tiene el electorado salteño, que sería candidatos que apoyan todo lo que dice Milei, o candidatos que quizás apoyen lo que haga bien, lo que sea bueno para la Argentina, lo que ayude a la economía, porque ojo que ese fue el voto a Milei, pero reclaman lo que Salta necesita, reclaman que esas políticas sean adecuadas a Salta. Entonces, esa es la discusión del electorado salteño, muy parecida a lo que vimos en Corrientes, y ya viste el resultado. Bueno, pero y creo que igual se parte de un error conceptual. ¿Por qué? Porque el sello, como vos bien dijiste, son 3 acá, ¿no? Uno, la Libertad Avanza, el kirchnerismo y el oficialismo, para plantearlo así rápidamente. El oficialismo dice, bueno, yo quiero plantear esto que pareciera ser prima facie una cuestión muy racional, decir, bueno, apoyo lo que dice el presidente en la medida que no afecte a los intereses de Salta y defendiendo siempre los intereses de Salta. Ahora, ¿quién dijo que lo que la nación dice afecta a Salta? ¿Y por qué razón debería aceptarla? ¿Que es el presidente de Uganda? No, es el presidente argentino que se supone que vela por los intereses de las 24 jurisdicciones. ¿Cuál es la razón para que nos pongamos a esa defensiva? Decir, no, a mí no me afectan los recursos, no me hagan esto. Eso yo creo que la gente también lo piensa y saca sus propias conclusiones sobre eso. Es decir, es buscar una grieta donde no existe. Por ahí dice, bueno, ¿por qué Milei tendría que ir en contra de Salta? ¿Cuál es la razón? Y no hay ninguna razón. O sea, ir en contra de Salta para Milei sería lo mismo que ir en contra de Formosa, de Chaco, de alguna provincia. No, es el presidente de la nación que toma determinaciones en la medida de la conveniencia para el país, que está integrado por 24 jurisdicciones. No sé si se entiende el tema. Totalmente lo comparto y así debe ser. Así se entiende y así lo entiende, yo digo, no una mayoría de un electorado, porque el electorado es reduccionista. Claro.
esa es una reflexión inteligente. No estoy diciendo que el electorado no lo sea, pero a nivel masivo no funciona de esa manera. No Un funciona. no, el electorado se mueve en base a sentimientos, A en base a emociones. impresiones, Es a emocional. emociones. Claro. Entonces los razonamientos complejos no mueven una elección, mueven lo emocional. Y en lo emocional, la discusión que uno prende a la televisión, lee los diarios, mira los medios nacionales, y la discusión no es la que estás planteando muy bien lo que acaba de decir. Dice, no, o nos votan a nosotros, porque si no es volver al pasado de la corrupción. Claro. Y esa es la discusión. Y ahí no se habla de que el presidente tiene que velar por las provincias, que eso es su función y es la lógica. Ahora, cuando ocurren cosas como, por ejemplo, que se busca el modificar, o sea, ir en contra de los jubilados con el voto de veto a la ley y todo esto, el tema que estamos viendo de discapacidad, todo eso muestra una necesidad de decir, yo con la política que está bajando a nivel nacional, estoy de acuerdo en algunas cosas, pero en otras no. Y eso no es una grieta, yo creo que eso es una opción. Y justamente por eso, y esa es la función, por lo menos la que deberían tener los legisladores. Porque ¿para qué se eligen legisladores? ¿Cuál es la función? La función de un legislador, en este caso nacional, es sentarse en el Senado de la Nación a plantear y defender las necesidades de la provincia que representan. Entonces, esa es la función. Entonces, obviamente que encabeza el presidente, debe velar por todo, pero cada senador irá a representar los intereses de la provincia que representa. Entonces, esa creo que es la discusión. Y ahí es donde se abre las diferencias y el espacio de esa polarización que se debe dar. O sea, está el mensaje nacional que baja, porque por los medios nacionales estamos bombardeados. Se ve más lo que pasa en Buenos Aires que lo que pasa en nuestra provincia. ¿O no es así? No, clarísimo. Entonces, así, claro. Entonces nos está bajando a un electorado que tiene que elegir senadores y diputados nacionales para Salta, con un bombardeo de cuestiones que ocurren en Buenos Aires. Entonces, la discusión que plantean allá es voten la Libertad Avanza o kirchnerismo. Esa es la discusión, esa es la polarización que se intenta desde Buenos Aires porque le conviene justamente a la Libertad Avanza esa. Pero en Salta no. En Salta es distinto. En Salta yo sigo escuchando, dentro de lo que vi, sigo escuchando, por ejemplo, el mensaje kirchnerista, que es un mensaje antiguo, poco original, mentiroso y absurdo. Mira las 4 cosas que te estoy diciendo. Es poco original, porque es lo que está diciendo cualquiera, lo pensó la frase, la bajaron y todo el mundo la repite como loro. Sí. En segundo lugar, es mentirosa, porque no tienen ninguna autoridad moral para decir absolutamente nada. Tienen que estar en un rincón, cavar un pozo ahí y enterrarse solos. Porque todos los males que ellos denuncian ahora son los que provocaron ellos. Y sin embargo hemos visto a gente, ¿no?, que ha participado de eso en algún momento, después se fue y ahora volvió y ahora están con esas personas. Entonces todo es bastante increíble, es poco coherente. Y cuando hay poca coherencia o nula coherencia, es increíble. ¿Ah? O sea, por lo menos en mi razonamiento funciona así. Sí, lo comparto y creo que, bueno, ahí está la discusión, justamente. El kirchnerismo se mueve de esa manera y no se aparta de ese discurso. Claro, no y la Libertad Avanza, la Libertad Avanza ya sabemos cuál es. Claro. Entonces, si las provincias, como es la nuestra, que tiene un espacio adicional, como que lo que plantea el gobierno provincial, no entran en esa discusión y dejan que esa discusión central se instale, corre el riesgo de no instalar ningún candidato, o sea, no poner ningún senador. Pero ahí hay un problema, entonces, Iván. Es decir, vuelvo a insistir en lo mismo. Es decir, ¿cómo quieren entrar en la discusión entre esos dos bandos? Diciendo, bueno, quiero defender Salta. ¿Y de qué la quiere defender Salta?
de que Se trata de... quién la sí, ataca, ¿cómo es el tema? O sea, no se trata de... Yo no creo que sea la palabra defender, no sé bueno, pero cómo están hablando eso es ese lo que dice sector, el sí. oficialismo, ¿no? Claro, claro. Más que defender, yo creo que es reclamar y gestionar nuestras necesidades. Yo creo que por ahí es la cosa. Ujú. Y es lo correcto, porque, claro, la palabra defensa lleva a que nos están atacando. Claro, eso es lo que digo. ¿Quién me ataca? Claro, ¿quién me ataca? Entonces, Ujú, tampoco es así. Yo creo que en realidad nosotros tenemos un espacio y nosotros tenemos necesidades locales, ujú, tenemos proyectos locales que deben tener continuidad, lo ujú, que se venga instalando, tenemos problemáticas locales que deben ser atendidas, y si no se las atiende, no vamos a ponerle solución, y eso es lo que nosotros vamos a imponer en el Congreso. O clarísimo. sea, atender y resolver nuestras necesidades, y de eso se trata. Ujú, Entonces tenemos tres discusiones ahí. La discusión que uno mira de manera global en propuesta de candidato, están quienes siguen y dicen, bueno, hay que hacer todo lo que dice el presidente y apoyamos al 100% en todas las medidas. Ok, es una opción. La otra opción, del lado del kirchnerismo, dice, hay que oponerse a todo lo que diga porque eso está mal. ujú, Nosotros somos los verdaderos salvadores, digamos. Eso es lo que siempre dijo el discurso kirchnerismo, y él se ujú, opone a todo. Entonces, una oposición total. ujú, Y lo del medio no es ninguno de esos extremos. ujú, Y ya estamos viendo que los extremos empiezan a debilitarse. ujú. Lo, lo del Se medio, debilitan porque son claro, mentirosos. Es sí, decir, cualquier posición extrema es precisamente mentirosa. Llegar al extremo es porque no encontraste la racionalidad. bueno, Para, ahí es el punto, en la racionalidad, esa es la otra oferta. para Que, por fundamentar lo que supuesto, uno hace o dice, ¿no? exactamente, exactamente. Y en esa oferta tiene que tener credibilidad también. Ojo, las tres posiciones tienen que lograr credibilidad. Ujú. Ese es otro desafío. Sí, Entonces, señor. ahí también es importante cómo se dice el mensaje. Ujú, Porque una cosa es decir, como estaba diciendo, me atacan, otra cosa es decir, no me escuchan a lo que necesitamos. Son sí. cosas distintas, por ejemplo. Ujú. Entonces creo que por ahí, esa es la triple discusión que nosotros, los salteños, vamos a tener que decidir entre esos tres actores Sí, para señor. llevar adelante una elección. Eso es lo que va a pasar. Vamos a ver qué pasa también el domingo, ¿no? Pasado mañana. Muy bien, pero eso Así es. ya es, ya lo analizaremos la semana que viene. Muy bien. Iván, te agradecemos el tiempo y tu participación. Ha sido muy amable con nosotros. ¿Ah? No, al contrario, muchas gracias, Jorge. Quo Vadis con Jorge Calvo, periodismo en serio. Hablamos en Quo Vadis con Iván Rodríguez, consultor político.